Cuando tiene que decidir formar nuevo gobierno Pedro Sánchez después de las elecciones del año 23, todo esto, Pedro Sánchez es obvio que lo tenía que saber. Todo esto. Totalmente. Lo digo porque era una persona que ya venía del escándalo del caso Mascarillas, que hay que recordar que el caso Mascarillas se basa en una compra de más de 3 millones de una serie de mascarillas que no llegan a aparecer. O sea, es que el caso no tiene muchas esquinas. Oiga, hemos pagado por unas mascarillas y no hay mascarillas. O las ha tramitado Tamariz o esto es el timo a la estampita. De ahí saltamos al caso Tito Berni. Todo ocurría relacionado con el mismo Partido Socialista que él comandaba. Y el resultado es que, como dice Pedro Sánchez, uno de mis mejores ministros, no, se lo debe creer, que yo simplemente quiero recordar, otro de los grandes privilegiados con un puesto diplomático cuando no tenía ninguna experiencia diplomática, era otro de los del Partido Socialista de Canarias, Héctor Gómez, que llegó a ser ministro, creo recordar, que era de Industria, y que había pasado por portavoz en el Congreso. O sea, algo pasa con el epicentro de este tipo de cosas en Canarias y Pedro Sánchez porque no es normal el trato que está dando a todos ellos, incluido Ángel Víctor Torres. Y que le esté defendiendo de este modo y en este instante es muy llamativo por parte de Pedro Sánchez. Hombre, al final para mí lo que refuerza es un poco la tesis que, bueno, la ha verbalizado ya públicamente en varias ocasiones el Partido Popular, sobre todo en Canarias, de que al final ese nombramiento no era más que un premio por los servicios prestados, ¿no? Bueno, pues es una hipótesis, no sabemos si es así o no, el tiempo pondrá las cosas en su lugar, Es que fíjate, pero desde luego que al final todo apunta en esa dirección. Es que fíjate, Sandra, vamos a ver, el diseño de la trama Koldo, que es bastante sencillo de entender. O sea, primero, Víctor de Aldama y su hermano Rubén, que estaba asignado, es un policía nacional, y estaba asignado como chofer de José Luis Ábalos. Entran en contacto con Koldo inicialmente y Koldo les pone en contacto con Ábalos. Ese es el nacimiento. Vale. Esa trama se dedica a determinados negocios que, por cierto, todavía están sin investigar, porque la UCO, con los pocos que son, está yendo a lo principal de la trama. Pero ahí se sabe y hay constancia por las conversaciones que tenían que había negocios previos, que todavía estamos por ver. Es muy posible que algunos de ellos hicieran referencia a las obras amañadas ya en esa primera fase, porque se supone que son negocios todos domésticos, tienen que ser todos negocios españoles. A partir de ahí, en el 19, entran en contacto con Begoña Gómez en San Petersburgo y en el 20 ya se atreven a cerrar los negocios directamente con Delcy Rodríguez, la narcodictadora. Y a partir de ahí esto se dispara. Y se dispara porque la mecánica de pago, o una de ellas, era el petróleo. Qué casualidad que esa entrada del petróleo, como sabemos ahora por la noticia que ha publicado Miguel Ángel Pérez, ¿en qué se basaba? En que entraban a través de una sede y un depósito fiscal en Canarias. ¿Quién era el presidente de Canarias? Era Ángel Víctor Torres. Por resumirlo, Ángel Víctor Torres, y esto podría explicar clarísimamente ese mimo que le está dando Pedro Sánchez, puede tener conocimiento entero del dinero que se ha movido a través de el pago a través de hidrocarburos. Y si esa era la mecánica, si esa era la moneda de pago, quiere decir que a través de esa sede, o a través de ese intento, o a través de esa tramitación, o por lo menos de ese cauce de negociación, se puede haber movido lo que ya sabemos que está en un sobre, aportado ya judicialmente, que son 250 millones de euros en cupos de pago de petróleo venezolano. Claro, si tiene esta información Ángel Víctor Torres como para atreverse a moverle del sillón Pedro Sánchez. Claro, efectivamente, ¿no? Pues ahí se entiende mejor y por eso yo empezaba haciendo hincapié en eso, todas esas palabras que le ha dedicado este fin de semana, ¿no? Porque es que no es que digas, bueno, pues sí, te mostramos nuestro apoyo, tal, no, es que de verdad que se dedicó un buen rato a alabarle en todos los sentidos, en todos los ámbitos, a decir que era una persona ejemplar, que era imbatible, pues eso, que era uno de sus mejores ministros y además incluso a decirle, ¿no? Que no sé si dijo toda la familia socialista, y tienes detrás a toda la familia socialista defendiendo todas tus causas. A la española, o sea, y a la venezolana, sí, tiene varias. Claro, tal cual, sí, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, yo creo que si algo está claro, precisamente porque el nombre de Ángel Víctor Torres sale en todas las ramificaciones de la corrupción socialista, es que tiene mucha información y cuando alguien tiene mucha información y tú tienes mucho que ocultar, pues tienes dos opciones, ¿no? O le proteges o no sabes a lo que te arriesgas. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues la hipótesis que planteas es perfectamente plausible. Luego hay que recordar además que Ángel Víctor Torres es de las primeras personas que salen en la trama Koldo.